Imaginen un horizonte de azul infinito, donde un coloso de acero de 100.000 toneladas se desliza sobre las olas. Es un portaaviones, una ciudad flotante, el corazón palpitante del poder naval de una nación, tripulado por miles de almas que confían sus vidas a las capas de defensa que los rodean. A kilómetros de distancia, cazas de combate patrullan los cielos, y bajo las olas, submarinos silenciosos escuchan el latido del océano. Pero el enemigo más peligroso a menudo no es el más grande, sino el más rápido. De repente, una amenaza florece en la pantalla del radar. Es pequeña, apenas un punto, y se mueve a una velocidad imposible, rozando la cresta de las olas para evadir la detección. Es un misil antibuque, un depredador de 30 pies de largo, lanzado desde un enemigo invisible a cientos de kilómetros de distancia. Viaja a más de 900 kilómetros por hora, un dardo supersónico diseñado con un único propósito: encontrar este gigante de acero y abrirle las entrañas. Las defensas de largo alcance del portaaviones se activan, lanzando sus propios misiles interceptores, pero el atacante es astuto y realiza maniobras evasivas. Atraviesa el primer escudo. Las contramedidas electrónicas intentan cegar sus sensores, pero el misil persiste, su mente de silicio fijada en el objetivo. Atraviesa el segundo escudo. Ahora está peligrosamente cerca, a apenas unos kilómetros de distancia. El tiempo de reacción humano se ha agotado. Ningún artillero puede apuntar lo suficientemente rápido. Ninguna decisión puede tomarse a tiempo. La colisión es ahora una cuestión no de minutos, sino de segundos. 7, 6, 5. La tripulación encubierta ni siquiera puede verlo todavía. 4. El destino de miles de personas y de un activo nacional de 13.000 millones de dólares pende de un hilo. 3, 2. Pero entonces, en una esquina de la cubierta, una máquina que ha permanecido inactiva, casi olvidada, cobra vida. Una cúpula blanca, que recuerda a un droide de ciencia ficción, gira con una velocidad inhumana. Su radar interno se fija en la amenaza entrante con una precisión que desafía la comprensión. Un segundo después, un sonido desgarra el aire, no el estruendo de un cañón, sino el zumbido de una sierra circular del tamaño de un dios, un rugido continuo y ensordecedor. Un torrente de trazadoras incandescentes brota de un cañón Gatling de 6 cañones, una manguera de fuego que escupe 75 proyectiles de tungsteno por segundo. Esto no es un arma, es una fuerza de la naturaleza desatada, la última línea de defensa. Hoy no estamos hablando de misiles ni de aviones. Estamos hablando del guardián de última instancia, el arma que piensa más rápido que el peligro, el sistema de armas de proximidad Phalanx. Vamos a adentrarnos en la historia, la tecnología y el alma de la máquina que se erige como el último baluarte entre la supervivencia y la aniquilación en alta mar. Para comprender el nacimiento del sistema Phalanx, debemos transportarnos a una era de creciente temor en los mares, una época en la que el equilibrio del poder naval fue irrevocablemente alterado por una nueva clase de depredador. Durante la mayor parte del siglo XX, la amenaza para un buque de guerra provenía de arriba, en forma de bombas lanzadas desde aviones, o de abajo, en forma de torpedos lanzados desde submarinos. Las defensas se diseñaron en consecuencia: cañones antiaéreos de gran calibre que llenaban el cielo de metralla y sistemas de sonar para cazar a los silenciosos cazadores de las profundidades. Pero a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, la Unión Soviética introdujo una nueva doctrina de guerra naval, una que cambiaría las reglas del juego para siempre. Desarrollaron y desplegaron misiles antibuque, armas autoguiadas que podían ser lanzadas desde barcos, submarinos o aviones a cientos de kilómetros de distancia. Estos misiles no volaban alto para ser detectados fácilmente. Estaban diseñados para rozar las olas, volando a pocos metros sobre la superficie del mar, ocultándose en el desorden del radar causado por las propias olas. Eran rápidos, inteligentes y letales. El momento decisivo, la llamada de atención que resonó en los almirantazgos de todo el mundo, llegó en 1967, durante la Guerra de Desgaste. El destructor israelí Eilat
fue hundido por misiles Styx de fabricación soviética disparados desde un barco lanzamisiles egipcio. El Eilat nunca supo qué lo golpeó. La era del misil antibuque que roza el mar había comenzado, y las armadas occidentales, en particular la Marina de los Estados Unidos, se dieron cuenta de que tenían una brecha crítica en sus defensas. Sus misiles interceptores de largo y medio alcance eran eficaces, pero no infalibles. Si un solo misil lograba atravesar esas capas exteriores de defensa, no había nada más. No existía un sistema de último recurso, capaz de enfrentarse a un pequeño y rápido misil a quemarropa. Los cañones existentes eran demasiado lentos para apuntar y disparar, y sus proyectiles no eran lo suficientemente densos para destruir eficazmente un misil endurecido. Se necesitaba una solución radicalmente nueva. No bastaba con un cañón más rápido. Se necesitaba un sistema totalmente autónomo, uno que pudiera reaccionar más rápido que un ser humano. Se necesitaba una máquina que pudiera detectar, rastrear y destruir una amenaza entrante en el lapso de unos pocos segundos, sin ninguna intervención del operador. La Marina de los Estados Unidos lanzó un desafío a la industria de defensa. Constrúyanos un guardián. Un sistema que pueda ver, pensar y disparar por sí mismo, una última muralla de acero entre nuestros marineros y una muerte que se aproxima a la velocidad del sonido. De este desafío nació el concepto del sistema de armas de proximidad, o CIWS, Closing Weapon System. La respuesta a este desafío provino de la mente de los ingenieros de General Dynamics. Su propuesta fue audaz y revolucionaria: combinar 3 tecnologías existentes en un único y letal sistema integrado. Tomarían el radar de seguimiento más avanzado, lo acoplarían a una de las armas de disparo más rápido jamás creadas, el cañón Vulcan, y lo unirían todo con un cerebro informático capaz de tomar decisiones en fracciones de segundo. El resultado fue un prototipo que cambiaría la guerra naval para siempre. Lo llamaron Phalanx, en honor a la antigua formación de infantería griega, un muro de escudos y lanzas impenetrable. Este nuevo Phalanx no sería de hombres, sino de acero, radar y tungsteno, y se convertiría en el guardián de la flota. A primera vista, el sistema Phalanx parece casi benigno, una pieza de tecnología de ciencia ficción colocada en la cubierta de un buque de guerra. Su característica más distintiva es su gran cúpula blanca, una carcasa de fibra de vidrio que le ha valido el apodo universal de R2D2. Pero esta apariencia inocente desmiente la complejidad y la letalidad que se esconden en su interior. El Phalanx no es un solo componente, sino un sistema totalmente integrado, una maravilla de la ingeniería donde cada parte trabaja en perfecta armonía con las demás. En su corazón se encuentra el cerebro, un ordenador de control de fuego increíblemente sofisticado alojado en la base de la montura. Este ordenador es el director de la orquesta, el que procesa la información y toma las decisiones a una velocidad sobrehumana. Es el alma de la máquina. Sobre el ordenador se encuentra el radar, la verdadera joya de la corona del sistema. A diferencia de los enormes radares de búsqueda de un barco, que giran lentamente para escanear el horizonte, el radar del Phalanx es un sistema de seguimiento ágil y dedicado. En realidad, son 2 radares en uno, alojados dentro de esa icónica cúpula blanca. El primer radar es de búsqueda. Su trabajo es escanear un sector específico del cielo y el mar, buscando cualquier objetivo que haya logrado penetrar las defensas exteriores del barco. Una vez que detecta una posible amenaza, el segundo radar, el radar de seguimiento, se fija en ella. Este radar de seguimiento de alta frecuencia es increíblemente preciso. Se adhiere al objetivo como un imán, actualizando su posición, velocidad y trayectoria miles de veces por segundo. Pero aquí es donde reside la genialidad del sistema. El radar de seguimiento no solo rastrea el misil entrante, sino que también rastrea la corriente de proyectiles que el propio Phalanx dispara. Este es el concepto de bucle cerrado, una danza mortal de la balística y la microelectrónica. El sistema ve tanto el objetivo como sus propios disparos, y el ordenador calcula la diferencia entre ellos. Si los proyectiles se desvían del objetivo,
El ordenador realiza correcciones de puntería microscópicas y en tiempo real, ajustando la orientación del cañón para caminar la corriente de balas directamente hacia la trayectoria del misil. Es el equivalente robótico de un francotirador que ajusta su mira en medio de un disparo. Y luego está el músculo del sistema, el instrumento de su ira, el cañón M61 Vulcan de 20 metros. Este no es un cañón ordinario. Es una pieza de artillería rotativa de 6 cañones, accionada eléctricamente, una descendiente directa de las ametralladoras Gatling del siglo XIX. El diseño rotativo le permite alcanzar una cadencia de fuego asombrosa sin que los cañones se sobrecalienten. El Phalanx está configurado para disparar a 2 velocidades, 3.000 o 4.500 disparos por minuto. Imaginen esa cifra: 75 proyectiles saliendo del cañón cada segundo. El cañón se alimenta de un gran tambor de municiones situado justo debajo, que contiene aproximadamente 1.500 proyectiles, suficientes para varios enfrentamientos. La munición en sí misma es una obra de arte letal. Los proyectiles son del tipo perforante con sabot de descarte, APDS, esencialmente dardos de un metal increíblemente denso, como el tungsteno o el uranio empobrecido, envueltos en una carcasa más ligera que se desprende después de salir del cañón. Estos proyectiles no necesitan explosivos. Su energía cinética pura es suficiente para destrozar la estructura de un misil o idealmente detonar su ojiva a una distancia segura del barco. Todo este conjunto de radar, ordenador y cañón está montado en una única plataforma giratoria y pivotante. Motores eléctricos de alta velocidad pueden mover toda la montura de 12.000 libras con una agilidad sorprendente, siguiendo los objetivos más rápidos y maniobrables. Es esta integración perfecta de cerebro, ojos y músculo lo que hace del Phalanx mucho más que un simple cañón. Es un centinela robótico, un guardián autónomo que vigila incansablemente, siempre listo para desatar un infierno calculado en una fracción de segundo. La secuencia de combate del Phalanx es una sinfonía de violencia calculada, un ballet de microsegundos que se desarrolla más rápido de lo que el ojo humano puede seguir o la mente humana puede procesar. Comienza en un estado de espera vigilante. En su modo totalmente automático, el sistema Phalanx está activo, su radar de búsqueda escaneando silenciosamente el sector de responsabilidad asignado. La tripulación del barco lo ha encendido, ha definido sus parámetros de enfrentamiento y luego se ha apartado, confiando en que la máquina haga su trabajo. El primer indicio de problemas llega como un susurro electrónico. El radar de búsqueda detecta un contacto que cumple los criterios preprogramados de una amenaza: alta velocidad, trayectoria de aproximación, altitud baja. El cerebro del Phalanx se despierta. Inmediatamente, el ordenador clasifica y prioriza la amenaza. Evalúa su velocidad, su rumbo y su punto de intercepción más cercano. Si determina que la amenaza es hostil y que ha cruzado un umbral predefinido, la secuencia de enfrentamiento se inicia automáticamente. En este punto, toda la montura del Phalanx gira para encarar la amenaza. El movimiento es increíblemente rápido y preciso, los motores eléctricos gimiendo mientras apuntan el cañón en la dirección general del objetivo. El radar de seguimiento, que hasta ahora estaba en espera, se activa y se fija en el objetivo. Este bloqueo es tenaz. A partir de este momento, el misil no puede esconderse. Mientras el radar de seguimiento monitoriza el misil, el ordenador del Phalanx realiza los cálculos balísticos finales. Tiene en cuenta la velocidad del viento, el movimiento del propio barco, cabeceo y balanceo, la gravedad y la velocidad inicial de sus propios proyectiles. Calcula un punto de mira futuro, el lugar preciso en el cielo donde deben estar sus proyectiles para interceptar el misil. Todo esto ocurre en una fracción de segundo. Con el objetivo bloqueado y la solución de disparo calculada, el ordenador envía la orden final. El cañón M61 Vulcan cobra vida. Un motor eléctrico hace girar el conjunto de 6 cañones a su velocidad de funcionamiento, y los pernos comienzan a introducir los proyectiles en las recámaras. Luego, el percutor golpea y el infierno se desata. El sonido es abrumador,
un zumbido agudo y continuo que domina todos los demás ruidos. Una corriente sólida de trazadoras de color naranja brillante sale del cañón, un rayo de muerte que se extiende por el cielo hacia el objetivo. Pero el trabajo del sistema no ha terminado. Mientras la corriente de proyectiles vuela hacia el objetivo, el radar de seguimiento de bucle cerrado entra en juego. Rastrea tanto el misil entrante como la nube de sus propios proyectiles. El ordenador ve dónde están impactando los proyectiles en relación con el objetivo. Si los primeros disparos se desvían ligeramente, el ordenador realiza microajustes instantáneos en la puntería del cañón, caminando la corriente de fuego directamente sobre el misil. Es esta capacidad de autocorrección en tiempo real lo que le da al Phalanx su increíble precisión. El objetivo es simple y brutal: no solo dañar el misil, sino aniquilarlo. La lluvia de penetradores de tungsteno está diseñada para destrozar el cuerpo del misil, romper sus superficies de control y, lo más importante, detonar su ojiva a una distancia segura del barco. El enfrentamiento dura apenas unos segundos. Para cuando la tripulación del barco oye el rugido del Phalanx, la batalla ya ha terminado. Si el sistema tiene éxito, el misil se desintegra en una bola de fuego y escombros que cae inofensivamente al mar. El Phalanx entonces cesa el fuego. Su radar de búsqueda reanuda el escaneo, listo para la siguiente amenaza. Todo el proceso, desde la detección inicial hasta la destrucción del objetivo, puede durar menos de 20 segundos. Es una demostración impresionante de la automatización en el campo de batalla, una danza mortal de velocidad y precisión que se erige como el último guardián de la flota. La clave de la eficacia del Phalanx no reside únicamente en su velocidad de disparo, sino en la inteligencia que guía esa velocidad. La verdadera revolución del sistema fue su autonomía, la capacidad de manejar todo el proceso de defensa sin necesidad de intervención humana. Esta autonomía no es una simple conveniencia, es una necesidad absoluta dictada por la física de la guerra moderna. Un misil antibuque que roza el mar, viajando a Mach 0.8 o más rápido, cubre 1 kilómetro en poco más de 3 segundos. Cuando un misil así aparece en el horizonte visual, a unos pocos kilómetros de distancia, un barco tiene menos de 10 segundos antes del impacto. En ese lapso, un operador humano tendría que detectar la amenaza, identificarla como hostil, obtener permiso para disparar, apuntar el arma y abrir fuego. Es una secuencia de acciones imposible de realizar a tiempo. Los reflejos humanos son demasiado lentos, la cadena de mando demasiado larga. El Phalanx resuelve este problema eliminando al humano del bucle de decisión en el último momento. Por supuesto, los humanos establecen las reglas. La tripulación define los parámetros del sistema: cuándo debe activarse, qué sectores debe cubrir, qué criterios constituyen una amenaza, límites de velocidad, trayectorias, etc. Y lo más importante, pueden anularlo en cualquier momento. Pero una vez que el sistema está en modo automático, la máquina toma el control. Este nivel de autonomía fue controvertido al principio. La idea de un arma que decide por sí misma cuándo y a qué disparar evocaba temores de un futuro distópico de máquinas de matar fuera de control. Sin embargo, la Marina entendió que la alternativa era la aniquilación casi segura. La confianza tuvo que depositarse en la fiabilidad del software y el hardware. Para ganarse esa confianza, el sistema fue sometido a miles de horas de pruebas rigurosas. Se dispararon drones, misiles obsoletos y objetivos remolcados contra el Phalanx una y otra vez, en todas las condiciones imaginables, para perfeccionar sus algoritmos y asegurar que pudiera distinguir entre una amenaza real, un pájaro, una ola o un avión amigo. La tecnología de radar de bucle cerrado es el corazón de esta inteligencia. La capacidad de ver sus propios proyectiles en relación con el objetivo es lo que lo diferencia de los sistemas más antiguos, que simplemente disparaban hacia donde creían que estaría el objetivo. El Phalanx no adivina, sabe. Esta precisión es crucial porque el objetivo no es solo golpear el misil, sino pulverizarlo. Un misil dañado aún puede tener suficiente inercia para estrellarse contra el barco y causar daños significativos.
El Phalanx busca la aniquilación total, una muerte dura, detonando la ojiva lejos de la nave. La munición utilizada es clave para este objetivo. Los penetradores de alta densidad, hechos de tungsteno o uranio empobrecido, en versiones anteriores, no explotan al impactar. En cambio, utilizan su increíble energía cinética para atravesar el revestimiento del misil. La lluvia de estos dardos metálicos actúa como una escopeta gigante, desgarrando los componentes internos y aumentando la probabilidad de impactar directamente en la sensible espoleta o en la carga explosiva de la ojiva. Es una solución de fuerza bruta, pero guiada por una inteligencia exquisita. La combinación de esta inteligencia autónoma, la precisión del radar de bucle cerrado y el poder destructivo de su munición es lo que ha convertido al Phalanx en el estándar de oro de la defensa de punto durante más de 4 décadas. Es una máquina que piensa, un arma que aprende de cada disparo que hace. Su éxito no se mide por las veces que ha disparado en combate, sino por las innumerables veces que su mera presencia ha disuadido a un adversario de atacar en primer lugar. Es el guardián silencioso cuya reputación es su arma más poderosa. El desarrollo del Phalanx no se detuvo con su despliegue inicial en la década de 1980. Como cualquier sistema de armas exitoso, ha pasado por un proceso de evolución constante, adaptándose para hacer frente a nuevas amenazas y aprovechando los avances tecnológicos. Cada nueva versión, o bloque, del sistema ha introducido mejoras significativas en su radar, su software y su letalidad. Las primeras versiones del Phalanx eran increíblemente capaces contra los misiles subsónicos de la era soviética para los que fueron diseñados. Sin embargo, a medida que las amenazas evolucionaban, volviéndose más rápidas, más sigilosas y más maniobreras, el Phalanx también tuvo que evolucionar. El bloque 1, introducido en la década de 1990, trajo consigo un radar mejorado y algoritmos informáticos actualizados que le permitieron buscar y rastrear objetivos con mayor eficacia, especialmente en entornos de alto desorden cerca de la costa. Pero el cambio más significativo vino con la actualización del bloque 1B. Esta versión añadió una cámara de imagen térmica de alta resolución, conocida como FLIR, Forward Looking Infrared, al conjunto de sensores. El FLIR le dio al Phalanx ojos en el espectro infrarrojo, complementando su radar. Esta adición fue revolucionaria por varias razones. En primer lugar, mejoró drásticamente el rendimiento del sistema contra objetivos de bajo perfil de radar, como pequeñas embarcaciones de ataque rápido, helicópteros e incluso minas flotantes. El radar podía tener dificultades para distinguir un pequeño bote de las olas, pero el FLIR podía ver claramente su firma de calor. Esto transformó al Phalanx de un sistema puramente antimisiles a un sistema de defensa de superficie versátil. En segundo lugar, el FLIR proporcionó una mayor resistencia a las contramedidas electrónicas. Un enemigo podía intentar interferir el radar del Phalanx, pero no podía ocultar la firma de calor de su misil. La fusión de los datos del radar y del FLIR en el ordenador del sistema creó una imagen del objetivo mucho más robusta y fiable. La actualización del bloque 1B también introdujo un nuevo tipo de munición y cañones optimizados. Estos cañones gruesos estaban diseñados para disparar proyectiles de letalidad mejorada, ELC, con mayor precisión y a mayor velocidad, aumentando la energía cinética entregada al objetivo y, por tanto, la probabilidad de una destrucción total. Pero la evolución no se detuvo ahí. Reconociendo que el cañón Vulcan, aunque poderoso, tenía un alcance limitado a unos pocos kilómetros, la Armada buscó una forma de extender la burbuja de protección del Zeus. La solución fue el sistema SEA-RAM. El SEA-RAM toma la base y el sistema de sensores del Phalanx bloque 1B, pero reemplaza el cañón Vulcan de 20 mm por un lanzador de 11 misiles RAM, Rolling Airframe Missile. El misil RAM es un arma supersónica, ligera y autoguiada, que puede interceptar amenazas a una distancia mucho mayor que los proyectiles de 1900 cañón. En esencia, el SEA-RAM combina la inteligencia y la autonomía del Phalanx con el alcance y la agilidad de un misil, creando un sistema de defensa de punto de nivel superior. Esta evolución constante,
desde el bloque cero original hasta el sofisticado SEA-RAM, demuestra una filosofía fundamental en el diseño de armas. La adaptación es la clave de la supervivencia. El Phalanx ha perdurado durante más de 40 años no porque fuera perfecto desde el principio, sino porque sus creadores nunca dejaron de imaginar cómo podría ser derrotado y trabajaron incansablemente para adelantarse a la siguiente amenaza. Es un testimonio del ingenio humano, una máquina de guerra que ha seguido reinventándose para seguir siendo el guardián más fiable de la flota. Aunque el Phalanx nació como un guardián naval, su éxito y versatilidad demostraron que sus principios básicos de detección y destrucción autónomas podían aplicarse a otros dominios. La amenaza de ataques de corto alcance no se limita a los mares. En los campos de batalla terrestres modernos, los soldados se enfrentan a un peligro constante desde el cielo en forma de cohetes, proyectiles de artillería y morteros. RAM, por sus siglas en inglés. Estos ataques son a menudo indiscriminados, impredecibles e increíblemente difíciles de contrarrestar con sistemas de defensa aérea tradicionales. Inspirado por la eficacia del Phalanx en el mar, el ejército de los Estados Unidos buscó una solución similar para proteger sus bases de operaciones avanzadas en lugares como Irak y Afganistán. El resultado fue el sistema C-RAM, Counter Rocket Artillery and Mortar, apodado Centurion. El C-RAM es esencialmente un sistema Phalanx Bloque 1B sacado de un barco y montado en un remolque para su movilidad en tierra. Utiliza el mismo probado conjunto de radar, ordenador y cañón Vulcan, de 20 mm, pero su software está optimizado para una misión muy diferente. En lugar de buscar misiles que rozan el mar, el radar del C-RAM mira hacia arriba, escaneando el cielo en busca de las trayectorias balísticas de los proyectiles de mortero y los cohetes entrantes. Cuando el C-RAM detecta una amenaza, calcula su trayectoria y, lo que es más importante, su punto de impacto previsto. Si ese punto de impacto está dentro de un área protegida predefinida, como el perímetro de una base, el sistema se activa. La secuencia de enfrentamiento es similar a la de su primo naval. El cañón Vulcan desata una ráfaga de proyectiles, pero con una diferencia crucial en la munición. En lugar de los penetradores de tungsteno utilizados en el mar, el C-RAM utiliza proyectiles de alto explosivo con autodestrucción, HESD. Estos proyectiles están diseñados para detonar al impactar con el objetivo, o si fallan, para autodestruirse en el aire después de un tiempo determinado. Esta característica es vital para minimizar los daños colaterales en tierra. Nadie quiere que proyectiles de 20 mm sin explotar lluevan, sobre sus propias tropas o sobre áreas civiles cercanas. El sonido del C-RAM en acción es inconfundible y se ha convertido en una parte familiar, aunque alarmante, de la vida en muchas bases estadounidenses en el extranjero. El sistema emite una advertencia de voz automatizada y una sirena. ¡Amenaza entrante! ¡Amenaza entrante!, seguida por el rugido característico del cañón Vulcan. El objetivo no es necesariamente destruir el proyectil entrante, aunque a menudo lo hace, sino dañarlo lo suficiente como para desviarlo de su curso o detonarlo prematuramente en el aire. Incluso un pequeño cambio en la trayectoria puede significar la diferencia entre un impacto directo en una barraca y un aterrizaje inofensivo en un campo vacío. El despliegue del C-RAM ha salvado innumerables vidas. Ha interceptado con éxito miles de cohetes y proyectiles de mortero, proporcionando un escudo protector que antes era impensable. La transformación del Phalanx de un sistema exclusivamente naval a una solución de defensa terrestre demuestra la brillantez de su diseño modular e integrado. Demostró que el concepto de un guardián autónomo de corto alcance era universal. Ya sea en las vastas extensiones del océano o en los polvorientos desiertos de un teatro de guerra, el legado del Phalanx perdura, un testimonio de la ingeniería que se adapta, evoluciona y, sobre todo, protege. El Phalanx, en sus diversas formas, es un sistema que inspira un profundo respeto y gratitud por parte de aquellos a quienes protege. Para los marineros y soldados, el sonido de su cañón Vulcan no es un ruido de guerra, sino el sonido de la salvación. Es la confirmación audible de que incluso cuando el peligro está a segundos de distancia, algo está luchando por ellos. Detrás de esta increíble tecnología, sin embargo,
se encuentra una historia humana, la historia de los hombres y mujeres que diseñan, construyen, mantienen y operan estos guardianes mecánicos. El Phalanx no surgió de la nada. Es el producto de décadas de brillantez, dedicación y trabajo minucioso por parte de generaciones de ingenieros y técnicos. Son los ingenieros de empresas como Raytheon y General Dynamics quienes en laboratorios y campos de pruebas empujan constantemente los límites de lo posible. Son ellos quienes desarrollan los algoritmos de radar que pueden distinguir la firma de un misil hostil del eco de una ola. Son ellos quienes diseñan los sistemas de control de fuego que pueden calcular trayectorias complejas en milisegundos. Y son ellos quienes buscan sin cesar formas de hacer el sistema más rápido, más inteligente y más fiable. Este es un trabajo que requiere una atención obsesiva al detalle, porque en el mundo de la defensa de último recurso, un margen de error del 1% es inaceptable. Luego están los artesanos y técnicos en las fábricas que ensamblan estos complejos sistemas. Cada uno de los miles de componentes, desde los microchips del ordenador hasta los 1200 cañones de acero forjado del Vulcan, debe ser fabricado y ensamblado con una precisión impecable. Cada cable debe ser conectado correctamente, cada soldadura debe ser perfecta. Estos trabajadores entienden que no están simplemente construyendo una máquina, están forjando un escudo. La calidad de su trabajo se traduce directamente en la seguridad de los soldados y marineros en el campo. Una vez que un sistema Phalanx se despliega, su cuidado recae en manos de los técnicos de la Armada y el Ejército. Estos son los suboficiales y marineros alistados que pasan incontables horas en los espacios reducidos de la montura del Phalanx, realizando el mantenimiento preventivo, diagnosticando problemas y reemplazando piezas. Son los armeros que cargan cuidadosamente los tambores de municiones de 1500 proyectiles, asegurándose de que cada uno esté listo para funcionar sin problemas. Su trabajo a menudo es tedioso y se realiza lejos del centro de atención, pero es absolutamente vital. Un sistema tan complejo requiere un cuidado constante para funcionar a su máximo rendimiento. Y finalmente están los operadores, los equipos del Centro de Información de Combate y los oficiales de armas que, aunque confían en la autonomía del sistema en la batalla, son responsables de su supervisión general. Ellos son quienes se aseguran de que el sistema esté configurado correctamente para la misión en cuestión, quienes monitorizan su estado y quienes, en última instancia, tienen el poder de darle la orden de armas firmes. La relación entre la tripulación y el Phalanx es de profunda confianza. Los marineros lo cuidan, lo mantienen y lo alimentan, y a cambio el Phalanx vela por ellos. Esta simbiosis entre el hombre y la máquina es el corazón del éxito del sistema. El Phalanx es un logro tecnológico asombroso, pero es la dedicación humana, desde el concepto hasta el campo de batalla, lo que le da su verdadero poder. Es un testimonio del ingenio colectivo y del compromiso compartido con un único y noble propósito: proteger a quienes nos protegen. El sistema Phalanx es un testimonio del poder de la especialización. En una era de sistemas de armas polivalentes, el Phalanx, en su forma original, fue diseñado con un enfoque singular y una claridad de propósito inquebrantable: ser el mejor del mundo en una cosa, y solo una cosa: matar misiles que se aproximan a corta distancia. Esta dedicación a una única misión es lo que le permitió alcanzar un nivel de eficacia sin precedentes. Todo en su diseño está optimizado para este propósito. Su radar no necesita ver a cientos de kilómetros. Necesita una resolución y una velocidad de seguimiento increíbles dentro de un radio de unos pocos kilómetros. Su cañón no necesita disparar proyectiles explosivos de gran tamaño para destruir un barco. Necesita disparar una densa corriente de pequeños penetradores para aniquilar un objetivo frágil y rápido. Su ordenador no necesita gestionar una batalla a gran escala. Necesita resolver un único problema de interceptación balística más rápido que cualquier otro sistema en la Tierra. Esta especialización, sin embargo, también define sus limitaciones. El alcance efectivo del cañón Vulcan del Phalanx es relativamente corto, típicamente de alrededor de 1.5 a 2 kilómetros. Esto significa que cuando el Phalanx entra en acción, el misil enemigo ya está peligrosamente cerca.
Es un arma de blanco de ojo, un sistema de último recurso que no deja margen para el error. Si falla, el impacto es casi inevitable. Además, su cargador de municiones, aunque grande, es finito. Con una cadencia de fuego de 75 disparos por segundo, un enfrentamiento puede agotar una porción significativa de sus 1500 proyectiles. Esto lo hace vulnerable a ataques de saturación, donde un enemigo lanza múltiples misiles simultáneamente. El Phalanx puede ser capaz de enfrentarse a uno o dos, pero podría verse abrumado por un tercer o cuarto misil mientras está ocupado recargando o enfrentándose a los primeros. Es por estas limitaciones que el Phalanx nunca fue concebido para ser la única defensa de un barco. Es una pieza de un rompecabezas más grande, la capa más interna de una estrategia de defensa en profundidad. La primera línea de defensa de un grupo de batalla naval moderno son los aviones de combate que patrullan a cientos de kilómetros de distancia. La siguiente capa son los misiles tierra-aire de largo alcance, como el SM-2 o el SM-6, disparados desde cruceros y destructores, capaces de interceptar amenazas a más de 100 kilómetros de distancia. Luego vienen los misiles de corto a medio alcance, como el Evolved Sea Sparrow Missile, ESSM, que proporcionan una defensa de área local. Solo después de que una amenaza haya logrado penetrar todas estas capas, después de haber evadido a los cazas y a múltiples tipos de misiles interceptores, entra en juego el Phalanx. Es el portero final, el que se interpone cuando todo lo demás ha fallado. Su papel no es ganar la batalla, sino evitar la derrota en el último segundo posible. Comprender este papel es clave para apreciar la filosofía detrás del Phalanx. No es un arma ofensiva, es puramente defensiva. No es un estratega, es un reaccionario. Su existencia misma es un reconocimiento aleccionador de que, a pesar de toda la tecnología y la planificación, las cosas pueden salir terriblemente mal, y que cuando lo hacen se necesita un guardián mecánico que pueda reaccionar con una velocidad y una certeza inhumanas. Su éxito se mide no solo por su capacidad para destruir, sino por su lugar dentro de este ecosistema defensivo más amplio, una sinfonía de sistemas que trabajan juntos para mantener la flota a salvo. El impacto del Phalanx en la guerra naval y la doctrina militar ha sido profundo y duradero. Su introducción marcó un cambio fundamental en la forma en que las armadas concebían la defensa de los buques. Antes del Phalanx, la defensa antimisiles era en gran medida un juego de intercepción a distancia. Con el Phalanx, el campo de batalla se extendió hasta las propias cubiertas del barco. Creó una nueva categoría de armamento, el CIWS, que desde entonces ha sido adoptado por casi todas las armadas importantes del mundo. Sistemas como el Goalkeeper holandés, el Dardo italiano o el Kastan ruso, aunque difieren en sus detalles técnicos, todos siguen el mismo principio básico establecido por el Phalanx: un sistema autónomo de cañón y radar de disparo rápido para la defensa de punto. El Phalanx, en esencia, obligó a las armadas del mundo a tomar en serio la amenaza del misil que roza el mar. Su despliegue generalizado en la flota estadounidense en la década de 1980 envió un claro mensaje a los adversarios potenciales: la era de los ataques con misiles fáciles había terminado. Cualquier misil que se lanzara contra un buque de guerra estadounidense tendría que enfrentarse a una última y formidable barrera de fuego. Este efecto disuasorio es quizás su contribución más significativa. Es imposible saber cuántos ataques nunca se planearon o lanzaron porque un adversario sabía que sus misiles tendrían que enfrentarse al R2D2 de la muerte. La mera presencia del sistema cambia el cálculo del riesgo para un atacante, obligándolo a desarrollar misiles más rápidos, más sigilosos y más inteligentes, o a emplear tácticas de saturación más complejas. Esto, a su vez, impulsa la evolución del propio Phalanx y de otros sistemas defensivos, en un ciclo interminable de medida y contramedida que define la carrera armamentística tecnológica. Además, el éxito del Phalanx ayudó a acelerar la tendencia hacia la automatización en el campo de batalla. Demostró de manera concluyente que en ciertos escenarios de combate de alta velocidad, una máquina podía superar a un humano. Esta lección ha tenido implicaciones de gran alcance, influyendo en el diseño de todo,
desde sistemas de defensa de misiles hasta vehículos aéreos no tripulados. El Phalanx fue uno de los pioneros en el campo de las armas autónomas letales, un área que sigue siendo tecnológicamente fascinante y éticamente compleja hasta el día de hoy. En el ámbito táctico, la existencia del Phalanx y su primo, el SEA-RAM, ha dado a los comandantes de los buques más opciones y una mayor confianza. Saber que tienen un guardián de último recurso fiable les permite operar con mayor audacia en entornos de alta amenaza, como las aguas litorales cercanas a costas hostiles. La burbuja de protección proporcionada por el Zeus es un componente crítico de la capacidad de la Marina para proyectar poder y mantener abiertas las líneas de comunicación marítimas del mundo. En resumen, el Phalanx no es solo una pieza de hardware militar. Es un hito tecnológico que redefinió una faceta de la guerra naval. Su legado no está escrito en el acero de sus cañones, sino en las doctrinas tácticas que ayudó a dar forma, en los sistemas de armas que inspiró en amigos y rivales por igual, y lo más importante, en las vidas de los innumerables marineros que han navegado a salvo bajo su vigilante y robótico ojo. El futuro del Phalanx y de la defensa de proximidad en general se perfila como un campo de batalla de velocidad y luz. A medida que las amenazas continúan evolucionando, volviéndose hipersónicas y cada vez más sigilosas, los sistemas que dependen de proyectiles cinéticos, por muy rápidos que sean, están llegando a los límites de la física. Para contrarrestar una amenaza que viaja a 5 o 10 veces la velocidad del sonido, se necesita una defensa que viaje a la velocidad de la luz. Aquí es donde entran en juego las armas de energía dirigida, como los láseres de alta energía. La Marina de los Estados Unidos ya está desplegando y probando sistemas de armas láser en sus buques. Estas armas ofrecen ventajas casi de ciencia ficción. Su munición es esencialmente ilimitada, mientras el barco tenga energía. Sus rayos viajan a la velocidad de la luz, lo que significa que no hay necesidad de calcular el adelanto del objetivo. El impacto es instantáneo. Y pueden ser increíblemente precisos, capaces de enfocar su energía en un punto vulnerable del misil entrante, como su sistema de guía o su ojiva, para neutralizarlo sin crear una gran explosión. Un sistema láser podría, en teoría, enfrentarse a múltiples objetivos casi simultáneamente, simplemente reorientando su rayo. Sin embargo, los láseres también tienen sus desafíos. La atmósfera, especialmente el aire marino húmedo y salado, puede dispersar y debilitar el rayo, reduciendo su alcance y eficacia. Requieren enormes cantidades de energía eléctrica, lo que supone una carga para los sistemas de energía de un barco. Y por ahora, son más eficaces contra amenazas más lentas y de piel blanda, como drones y pequeñas embarcaciones, que contra misiles hipersónicos endurecidos. Es probable que en el futuro previsible, la defensa de proximidad consista en un enfoque por capas, incluso a corta distancia. Los sistemas de cañones como el Phalanx y los sistemas de misiles como el SEA-RAM seguirán siendo vitales. Su fiabilidad probada y su capacidad para proporcionar un golpe cinético devastador no pueden ser descartadas. Podríamos ver futuras flotas de buques de guerra, equipadas con una combinación de sistemas. El láser actuaría como la primera línea de la defensa de proximidad, intentando cegar o dañar las amenazas entrantes a mayor distancia. Si un misil sobrevive al ataque láser, el SEA-RAM entraría en acción, lanzando un interceptor de misil ágil. Y si de alguna manera la amenaza logra superar incluso eso, el familiar y reconfortante rugido del cañón Vulcan del Phalanx sería la última palabra, el golpe de martillo final para asegurar la supervivencia. También veremos una mayor integración a través de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los futuros sistemas de defensa de proximidad estarán conectados en red, compartiendo datos de seguimiento en tiempo real entre barcos y con activos aéreos y espaciales. Un ordenador central de gestión de batalla, impulsado por IA, podría analizar una amenaza y asignar dinámicamente el mejor efector para contrarrestarla, ya sea un láser, un misil o un cañón. El Phalanx, en su forma actual, puede que finalmente sea reemplazado, pero su espíritu, el concepto de un guardián autónomo y de reacción rápida, perdurará. La cúpula blanca del R2-D2 podría algún día ser reemplazada por la torreta de espejo de un láser,
Pero el propósito fundamental seguirá siendo el mismo. La historia del Phalanx es la de una máquina que se adelantó a su tiempo, una solución que definió un problema y estableció el estándar para todas las que vinieron después. Su legado no es solo el de un arma, sino el de una idea, que frente a una amenaza que se mueve más rápido que el pensamiento humano, la respuesta es una máquina que puede pensar aún más rápido. Desde el momento de su concepción, el Phalanx ha estado envuelto en una especie de mitología. Su apodo, R2-D2, lo conecta instantáneamente con un mundo de naves espaciales y batallas futuristas, pero la realidad de su función es mucho más visceral. Se ha convertido en un icono cultural dentro de las Fuerzas Armadas, un símbolo de la protección de última hora que es a la vez reconfortante y aterrador. Reconfortante, porque su presencia significa que la flota tiene una respuesta a una de las amenazas más temidas. Aterrador, porque si tienes que oírlo funcionar, significa que todo lo demás ha fallado y estás a segundos de la muerte. Los marineros y soldados que han servido junto a él a menudo hablan del sistema con una mezcla de reverencia y afecto. Cuentan historias de sus pruebas de fuego en vivo, donde la increíble potencia del cañón hace vibrar toda la cubierta del barco. Describen la forma en que la montura parece tener una mente propia, siguiendo a los aviones o a los pájaros con una curiosidad silenciosa y amenazadora. Para muchos no es solo una pieza de equipo, es un miembro de la tripulación, el vigilante que nunca duerme. La reputación del Phalanx se ha cimentado en momentos clave. Durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, el USS Jarrett estaba operando cerca de la fragata USS Missouri cuando ésta fue atacada por 2 misiles Silkworm iraquíes. Uno de los misiles fue interceptado por un misil Sea Dart británico, pero el segundo continuó. El Phalanx del Jarrett, operando en modo automático, detectó la amenaza y se preparó para disparar. Sin embargo, en un extraño giro del destino, el sistema también detectó la paja de contramedidas lanzada por el Missouri, y en la confusión, disparó una breve ráfaga que impactó en la fragata amiga, causando heridas leves. El misil Silkworm, por su parte, falló y se estrelló en el mar. Este incidente, aunque a menudo citado por los críticos, también subraya la complejidad del entorno de combate y la velocidad a la que el sistema debe tomar decisiones. A pesar de este incidente aislado de fuego amigo, el Phalanx se ha ganado su reputación principalmente a través de la disuasión y el éxito en innumerables ejercicios de fuego real. Ha demostrado una y otra vez su capacidad para derribar objetivos que simulan las amenazas más avanzadas. Su primo terrestre, el CIRAM, tiene un historial de combate mucho más extenso, habiendo salvado incontables vidas en Irak y Afganistán al derribar cohetes y morteros que se dirigían a las bases. Cada una de esas interceptaciones es una vida salvada, una familia que no recibe una llamada telefónica trágica. El legado del Phalanx no se cuenta, por tanto, en barcos hundidos o aviones derribados, porque no es un arma de agresión. Su legado se cuenta en los barcos que no fueron hundidos, en los marineros que regresaron a casa sanos y salvos. Es un legado de protección, un testimonio de la idea de que la tecnología más impresionante puede ser aquella que se utiliza no para destruir, sino para preservar. El Phalanx es más que una simple arma. Es la encarnación física de una promesa. La promesa de que, sin importar cuán abrumadora sea la amenaza, sin importar cuán desesperada sea la situación, siempre habrá un último guardián en el muro, un centinela de acero y silicio, listo para desatar un torrente de fuego para proteger a los que están a su cargo. Es la solución final a un problema final, un rugido de desafío contra la aniquilación inminente. El Phalanx es una obra maestra de la ingeniería, pero su verdadera historia no es sobre engranajes y algoritmos. Es una historia profundamente humana. Es una historia sobre el ingenio humano que se enfrenta a un desafío mortal y crea una solución que antes se consideraba imposible. Es la historia de los ingenieros que soñaron con un guardián robótico y lo hicieron realidad. Es la historia de los artesanos que forjaron su cuerpo de acero y le dieron la fuerza para resistir los rigores del mar. Y es la historia de los marineros y soldados que confiaron sus vidas a su vigilancia,
formando un vínculo de confianza entre el hombre y la máquina en el entorno más hostil de la Tierra. Nos recuerda que, en el corazón de cada gran avance tecnológico, hay una necesidad humana fundamental. En este caso, la necesidad de proteger, de defender, de crear un escudo contra las fuerzas que buscan destruir. El Phalanx nació del miedo. El miedo a una nueva arma que amenazaba con hacer obsoletas las flotas de superficie. Pero la respuesta a ese miedo no fue más miedo, sino innovación. Fue la audaz declaración de que la inteligencia humana podía superar cualquier amenaza que ella misma creara. El sistema también sirve como una poderosa metáfora de la defensa en profundidad, no solo en la guerra, sino en muchos aspectos de la vida. Nos enseña que las defensas más robustas son las que tienen múltiples capas, que la preparación implica anticipar el fracaso y tener un plan para cuando las primeras líneas de defensa se rompan. El Phalanx es la encarnación de ese plan B, el reconocimiento de que la esperanza no es una estrategia y que la supervivencia a menudo depende de tener un último y desesperado recurso. Su evolución, desde un simple asesino de misiles hasta una herramienta de defensa versátil en tierra y mar, refleja una verdad más amplia sobre la tecnología. Las mejores invenciones son las que pueden adaptarse, las que pueden encontrar nuevos propósitos y resolver nuevos problemas. El viaje del Phalanx, desde las cubiertas de los buques de guerra hasta los desiertos de Irak, es un testimonio de la flexibilidad de una gran idea. Hoy, mientras los buques de guerra de la nación surcan los océanos del mundo, el Phalanx sigue en su puesto. Su cúpula blanca es un punto de referencia familiar en la silueta de cualquier buque de combate estadounidense, un recordatorio visible y omnipresente del escudo que protege a la tripulación. Puede que pase todo su servicio sin disparar un solo tiro de ira, y ese, en última instancia, sería su mayor éxito. Porque el verdadero triunfo del Phalanx no reside en la destrucción que puede causar, sino en la seguridad que proporciona. Es un guardián silencioso, un vigilante incansable y un testimonio duradero del poder del ingenio humano para crear orden en un mundo de caos, para proteger la vida en medio de la destrucción y para mantenerse firme como la última línea de defensa. La narrativa del Phalanx es, en su esencia, una historia de triunfo tecnológico y humano. Representa la culminación de un esfuerzo concertado para resolver uno de los problemas más difíciles de la guerra naval moderna. Es la historia de cómo una nación, enfrentada a una vulnerabilidad crítica, movilizó su talento científico e industrial para crear no solo un arma, sino un concepto completamente nuevo de defensa. Este sistema no fue un golpe de suerte, fue el resultado de un proceso metódico de identificación de problemas, diseño, innovador y pruebas rigurosas. Cada aspecto del Phalanx, desde sus algoritmos de seguimiento hasta la metalurgia de sus proyectiles, fue el producto de innumerables horas de investigación y desarrollo. Este compromiso con la excelencia es una lección en sí misma, una demostración de que los avances revolucionarios rara vez son el resultado de un único momento de inspiración, sino de un largo y arduo proceso de mejora incremental. El Phalanx también encarna un principio fundamental de la filosofía militar estadounidense, la protección de su personal. Mientras que algunas doctrinas militares pueden tratar a sus combatientes como piezas prescindibles en un tablero de ajedrez, la inversión masiva en sistemas defensivos como el Phalanx subraya un compromiso profundamente arraigado con la supervivencia de los soldados y marineros. Cada dólar gastado en el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas es una declaración de que las vidas de quienes sirven son de un valor incalculable. Esta filosofía no solo es moralmente correcta, sino también estratégicamente astuta. Una fuerza que confía en su equipo y sabe que está protegida por las mejores defensas disponibles, luchará con más confianza y eficacia. La moral de una tripulación que navega en aguas peligrosas, sabiendo que tiene un guardián como el Phalanx, es inconmensurablemente mayor. Además, la historia del Phalanx es un recordatorio del ritmo implacable del cambio tecnológico en la guerra. El sistema, que era de última generación en 1980, tuvo que ser actualizado continuamente para seguir siendo relevante. Esto nos enseña que no hay victoria final en la carrera tecnológica. La seguridad es un estado de vigilancia y adaptación perpetuas.
El momento en que una nación deja de innovar es el momento en que se vuelve vulnerable. El Phalanx, con sus constantes actualizaciones de bloques y su evolución hacia sistemas como el CRM, es un modelo de cómo mantener la superioridad tecnológica a lo largo del tiempo. Finalmente, el legado del Phalanx es inspirador. Es una historia que dice que los problemas, por muy insuperables que parezcan, pueden ser resueltos. Que frente a una amenaza aparentemente imparable, la combinación de inteligencia, determinación y recursos puede producir un escudo igualmente formidable. Es una narración que celebra no la guerra en sí, sino el arte y la ciencia de la protección. Mientras el mundo sigue siendo un lugar impredecible, con nuevas amenazas que surgen constantemente, la historia del Phalanx nos da la confianza de que el espíritu humano de innovación seguirá estando a la altura del desafío, creando los guardianes del mañana, al igual que creó el icónico guardián de hoy. Es un legado de acero, silicio y, sobre todo, un espíritu indomable. Al final de nuestro viaje, nos quedamos con la imagen de esa cúpula blanca, un centinela solitario en la vasta extensión del océano. Dentro de esa carcasa sin emociones se encuentra una de las máquinas de defensa más notables jamás creadas, un sistema que representa la intersección de la velocidad, la inteligencia y la fuerza bruta. El Phalanx es un paradox, un arma diseñada para preservar la paz a través de su potencial de violencia controlada. Es una máquina de matar cuya existencia misma es para proteger la vida. Su historia es un microcosmos de la evolución de la guerra moderna, un paso de la era de la acción humana a la era de la reacción automatizada. Nos muestra un futuro en el que los campos de batalla estarán cada vez más poblados por sistemas autónomos que pueden tomar decisiones a velocidades que superan con creces la cognición humana. Esto plantea preguntas profundas y necesarias sobre el papel de la humanidad en la guerra y la ética de delegar decisiones de vida o muerte a una máquina. Sin embargo, en el caso del Phalanx, esa delegación no fue una elección de conveniencia, sino una de necesidad. Nació en un mundo donde la velocidad del ataque había superado la velocidad de la defensa humana. La creación del Phalanx no fue para reemplazar al soldado, sino para protegerlo en un entorno en el que ya no podía protegerse a sí mismo. El sistema es, por tanto, un testimonio de la adaptabilidad humana, nuestra capacidad para reconocer nuestras propias limitaciones y construir herramientas que las superen. Es un monumento a la ingeniería que sirve a la humanidad. Por cada marinero que ha completado un despliegue de forma segura, por cada familia que ha dado la bienvenida a su ser querido en casa, una pequeña parte de ese regreso seguro se debe a la silenciosa vigilancia de sistemas como el Phalanx. Puede que nunca sepan cuán cerca estuvo el peligro, porque este guardián mecánico se interpuso en el camino. Su contribución a la seguridad nacional no se mide en titulares o en desfiles de la victoria, sino en la calma y la normalidad que ayuda a preservar. El Phalanx es la encarnación de la preparación, un recordatorio constante de que la paz a menudo se mantiene no por la buena voluntad, sino por la fuerza y la vigilancia. Es un guardián de acero en un mundo incierto, un rugido mecánico que habla de determinación, y un símbolo perdurable del compromiso de una nación de proteger a sus protectores, hasta la última y desesperada fracción de segundo.